Hay algo profundamente contradictorio en ver a alguien gastar más de $1 millón para parecer que no lo hizo, porque en un mundo donde el lujo siempre ha sido sinónimo de visibilidad, de exceso, de demostrar poder sin pedir permiso, hay un grupo muy específico de personas que está haciendo exactamente lo contrario. Personas que podrían llevar cualquier cosa en la muñeca, literalmente. Cualquier cosa. Y sin embargo, evitan ciertos relojes que, en teoría, representan la cúspide del lujo moderno, entre ellos. Uno destaca más que ningún otro, Richard Mille. Un reloj que no intenta ser discreto, que no intenta pasar desapercibido, que no susurra, grita. Diseños agresivos, materiales futuristas. Precios absurdos, producción limitada. Todo en él está diseñado para comunicar una sola cosa, exclusividad extrema. Y sin embargo, no es el reloj que verás en la muñeca de los verdaderos multimillonarios más silenciosos. Esa es la paradoja. Porque si el lujo consiste en demostrar que puedes permitírtelo, inaccesible, porque aquellos que realmente pueden, a menudo eligen no hacerlo, la respuesta no es simple, y definitivamente no es lo que parece a primera vista. Durante décadas, el lujo siguió reglas claras: oro, peso, complejidad mecánica, tradición. Marcas como Patek Philippe y Audemars Piguet construyeron su reputación sobre historia, precisión y una estética que no necesitaba explicaciones. Eran relojes que no pedían atención, la merecían. Pero algo cambió. A finales del siglo XX y principios del XXI, apareció una nueva categoría de lujo, más ruidosa, más visual, más inmediata. Un lujo diseñado no solo para ser poseído, sino para ser visto. Y ahí es donde Richard Mille redefine el juego. No se trata de herencia. Se trata de impacto. No se trata de discreción. Se trata de presencia. No se trata de pasar desapercibido. Se trata de ser imposible de ignorar. Cajas tonneau gigantes, esqueletización extrema, colores vibrantes. Materiales derivados de la industria aeroespacial. Cada reloj parece más una máquina experimental que un accesorio. Y eso, para muchos, es precisamente el atractivo. Pero aquí es donde la historia empieza a fracturarse, porque existe una diferencia sutil pero crucial entre quienes tienen dinero y quienes entienden el poder. Los nuevos ricos, los atletas, los influencers. Los magnates emergentes tienden a gravitar hacia objetos que validan su éxito de forma inmediata, objetos que comunican, sin ambigüedad, que han llegado. Y Richard Mille hace exactamente eso. Pero los multimillonarios más antiguos, los que operan en esferas donde el dinero ya no necesita demostrarse, juegan otro juego. Uno donde la visibilidad puede ser una desventaja. Porque cuando tu patrimonio es lo suficientemente grande, lo último que necesitas es atención innecesaria. Y aquí es donde el reloj deja de ser un símbolo de estatus y se convierte en una herramienta de posicionamiento, un lenguaje, una señal. Y en ese lenguaje, Richard Mille dice demasiado, dice riqueza, dice extravagancia, dice exhibición, pero no necesariamente dice control, no necesariamente dice tradición, y definitivamente no dice discreción. Y eso importa más de lo que parece, porque en ciertos círculos, la verdadera señal de poder no es lo que muestras, sino lo que eliges ocultar. Un Rolex puede ser reconocido por millones. Un Patek Philippe puede ser admirado por conocedores, pero ambos comparten algo que Richard Mille deliberadamente evita: moderación visual. Y esa moderación no es debilidad, es estrategia. Porque cuando todo en tu entorno es ruidoso, lo silencioso se vuelve más potente. Pero hay otra capa, una que pocos consideran, y tiene que ver con la percepción del tiempo. Richard Mille vende innovación, materiales avanzados, ingeniería extrema, pero su estética está anclada en el presente, en lo contemporáneo, en lo inmediato. En cambio, marcas como Vacheron, Constantinople, Len y Sone están construidas sobre continuidad, sobre legado, sobre la idea de que el tiempo no es algo que se domina, sino algo que se hereda.
Y eso cambia completamente el significado del objeto. Un Richard Mille es una declaración de ahora. Un Patek Philippe es una conversación con el futuro. Y cuando tu horizonte ya no es de años, sino de generaciones, de esa diferencia pesa. Pero no todo es filosofía. También hay una dimensión práctica. Porque, aunque parezca contradictorio, muchos multimillonarios prefieren relojes que no llamen la atención por razones simples: seguridad, contexto, movilidad. Un reloj que cuesta más que una casa promedio y que además es visualmente inconfundible, no siempre es la mejor elección en todos los entornos. No todos los espacios están diseñados para la exhibición, y quienes se mueven constantemente entre países, reuniones privadas, negociaciones sensibles, entienden el valor de pasar desapercibido. Pero aquí viene el giro más interesante, porque a pesar de todo esto, Richard Mille sigue creciendo, sigue vendiendo, sigue siendo deseado. Y eso revela algo importante: no es que el reloj sea malo, es que no es para todos. Y definitivamente no es para quienes ya no necesitan demostrar nada, porque en el fondo, el atractivo de Richard Mille no está en su ingeniería, sino en su mensaje, y ese mensaje es claro: mírame. Pero cuando ya no necesita ser visto, ese mensaje pierde valor. Y ahí es donde empieza la segunda parte de esta historia, y es en ese punto donde todo se vuelve más incómodo, porque ya no estamos hablando de relojes, estamos hablando de identidad. Porque el objeto que eliges llevar en la muñeca no es solo una herramienta, ni siquiera es solo un símbolo de estatus. Es una extensión de cómo quieres ser percibido más importante aún, de cómo te percibes a ti mismo. Y ahí es donde Richard Mille empieza a revelar su verdadera naturaleza. No como reloj, sino como amplificador. Amplifica lo que ya está ahí. Si buscas validación, la multiplica. Si buscas atención, la garantiza. Si buscas diferenciarte, te coloca instantáneamente en una categoría visible. Pero también expone algo que muchos prefieren ocultar: la necesidad de ser visto. Y para los multimillonarios que ya han cruzado cierto umbral, esa necesidad desaparece. No porque sean más humildes, no porque sean moralmente superiores, sino porque entienden algo que no es evidente al principio: la visibilidad tiene un costo. Cada señal que emites construye una narrativa. Cada objeto que llevas comunica algo antes de que digas una sola palabra. Y en entornos donde las decisiones se mueven en silencio, donde las negociaciones no se anuncian, donde el poder opera sin espectáculo, comunicar demasiado puede jugar en tu contra. Un reloj como Richard Mille no deja espacio para interpretación. Es explícito, y lo explícito, en ciertos niveles, es limitado, porque el verdadero poder rara vez es obvio. Pero aquí es donde la historia se complica aún más, porque no todos los multimillonarios piensan igual. Existen perfiles. Están los que construyen en silencio, y están los que convierten su visibilidad en una herramienta. Y para estos últimos, Richard Mille es perfecto. Atletas de élite, celebridades globales, figuras públicas cuya influencia depende directamente de su exposición, utilizan estos relojes como parte de su narrativa visual. No es casualidad. Es estrategia. Un Richard Mille en la muñeca de alguien visible no es solo un reloj, es contenido, es imagen, es señal, y funciona. Pero eso no invalida el otro extremo, porque mientras unos construyen poder a través de la visibilidad, otros lo hacen a través del control de la información. Y en ese juego, la discreción no es estética, es táctica. Por eso, en ciertas salas donde se toman decisiones que afectan mercados enteros, es mucho más probable encontrar relojes de Patek Philippe, Lenson o incluso modelos extremadamente simples que no dicen nada a simple vista. Relojes que no interrumpen la conversación. Relojes que no desvían la atención. Relojes que no necesitan justificar su presencia. Y eso nos lleva a un punto clave que casi nadie menciona: el lujo más alto no compite
No intenta convencer. No necesita ser entendido por todos. Existe en un nivel donde el reconocimiento es selectivo, donde solo unos pocos saben lo que están viendo. Y ese tipo de lujo es incompatible con la lógica de Richard Mille, porque Richard Mille no es selectivo en su comunicación. Es universalmente reconocible, incluso por quienes no entienden relojería. Y eso, paradójicamente, lo acerca más al espectáculo que al silencio. Pero aquí viene el giro final. Porque después de todo este análisis, después de separar perfiles, intenciones y contextos, uno podría concluir que los multimillonarios no usan Richard Mille. Y eso no es del todo cierto. Algunos sí lo usan. Pero no como crees, no como pieza principal, no como identidad constante, sino como herramienta puntual, como un cambio de ritmo, como una forma de entrar y salir de un determinado contexto. Porque incluso dentro del mundo del poder hay momentos donde ser visto es útil, donde la presencia importa, donde la señal debe ser clara. Y en esos momentos, un Richard Mille cumple su función perfectamente. Pero no define al individuo. No lo representa por completo. Es una máscara, no el rostro. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque lo que separa a quienes persiguen estos relojes de quienes simplemente los utilizan es la relación con el objeto. Unos lo ven como destino, otros como herramienta. Unos lo necesitan, otros lo eligen ocasionalmente. Y ahí está la verdadera razón. No es que los multimillonarios no usen Richard Mille, es que no dependen de él para validar quiénes son. Porque cuando el valor ya está internalizado, no necesitas externalizarlo. Cuando el poder ya es real, no necesitas demostrarlo constantemente. Y cuando entiendes esto, el reloj deja de ser el centro de la conversación. Se convierte en un detalle, uno más, reemplazable, intercambiable, irrelevante en comparación con lo que realmente importa. Así que la próxima vez que veas un Richard Mille, no te preguntes cuánto cuesta. Esa es la pregunta más superficial que puedes hacer. La pregunta real es otra. ¿Quién lo está usando y por qué? Porque en ese por qué es donde se revela todo. No sobre el reloj, sino sobre la persona. Y sobre el tipo de poder que realmente tiene.